que es el Shabbat, que significa el día de reposo. Y muchas veces mucha gente se preguntará, sí, pero el día de reposo de Dios es el domingo. Entonces me gustaría estar hablando que los mandamientos que encontramos, vamos a estar leyendo en Éxodo capítulo 20, en el versículo 9, vamos a leerlo a partir del 8. Y este capítulo de Éxodo 20, desde el 8, podemos mirar desde el inicio los mandamientos, lo que le fue dado al profeta Moisés. Del propio dedo de Dios fue escrito los mandamientos. Y como tal vez no todas saben, pero para las personas nuevas, Dios mismo escribió los 10 mandamientos con el dedo del mismo. O sea, no fue ni siquiera Moisés que escribió los 10 mandamientos. La Biblia nos dice que fue el propio Dios con su dedo que él escribió los 10 mandamientos. Entonces, algunas personas se preguntarán, sí, pero Jesús como resucitó él en domingo, eso es lo que la gente, muchas de las personas piensan, o tal vez por una tradición o porque se heredó tradiciones o costumbres de las más antiguas religiones, se quedó así, y la gente tal vez por falta de estudio o tal vez de atención a la palabra o realmente tal vez de obedecer más a Dios que al hombre, que mucha gente conoce. Y como el Señor me decía, hay mucha gente que pastores saben, pero les da miedo perder su puesto. Rebaca y Tarabasaya. Hay muchos pastores que lo que les da miedo es de ser desechados de su congregación, porque para ellos sería una herejía. Santo, Rebaca y Tarabasaya. Pero el Señor me decía, mucha gente prefiere agradar al hombre, prefiere agradar a su congregación. Y el Señor me decía que Él se agrada de esas personas que quieren, no quieren, como se dice, nadar con la corriente, sino que van contra la corriente. Gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor me hacía ver como una visión que me decía, es mejor ir contra la corriente, nadar, pero llegar a la verdad, llegar al otro lado de tu destino. Que gloria sea el nombre del Señor, que tal vez tú conozcas una verdad, pero en lugar de conocer lo que es Dios, de obedecer lo que dice Dios en sus mandamientos, uno dice, bueno, lo que pasa que fulanito dice eso, lo que pasa que sultanita, la pastora fulana dice esto, entonces pues sí, es domingo. Pero lo que nos ha faltado a nosotros, gloria sea el nombre del Señor, es la revelación de la palabra. La gente dirá, la revelación, entonces eso tal vez es una nueva doctrina. Mucha gente piensa que cuando hay algo que está oculto, la propia palabra de Dios dice que nos hará descubrir sus tesoros escondidos a los pequeñitos. O sea, no es a los orgullosos, no es a los altivos. Dios revela sus secretos a quien Él quiere, porque Él es Dios. Pero en este día me gustaría estar hablando de uno de los 10 mandamientos que no se lo está poniendo por obra. Ya mismo antes uno no ponía por obra algunos de ellos, porque pues vivíamos todos destituidos de la gracia del Señor, porque no lo conocíamos. Nunca habíamos leído su palabra y no sabíamos lo que Dios nos ofrecía, la salvación a través de Yeshua, de Jesucristo. Entonces, quiero hablarles del día de reposo, que normalmente la gente en el mundo entero lo conoce como el día domingo. Pero me gustaría que ustedes allí con su Biblia, usted lea, y en letras pequeñitas usted va a mirar que, gloria sea el nombre del Señor, ¿cómo se llama? Gloria a Dios, que este culto no era así al principio de lo que Dios creó, de lo que Dios hizo. O sea, el culto del domingo se lo creó después, varios siglos después que ya Jesucristo había resucitado y había ido al cielo. Entonces podemos mirar que esto del día de reposo es bíblico. Entonces usted va a mirar, usted va a comprobar que en su Biblia mismo, ahí va a decir el día de reposo, esto equivale a sábado.
Pero en realidad lo que está diciendo la Biblia es porque si nosotros vemos cómo empieza el calendario, nosotros estamos ahorita celebrando ya el día de reposo. ¿Y cómo se empieza el día de reposo? El día de reposo, cada viernes, sea en la tarde o en la noche, cuando el sol se acuesta, tal vez allá para nuestra hermana que se encuentra en Chile, para nuestra hermana que se encuentra allí en Ecuador, tal vez los mismos horarios no son, pero el Shabbat o el día de reposo del Señor, no digo de una iglesia, no estoy diciendo de tal religión, sino estoy hablando de lo que dice su palabra, de lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que para Dios el inicio de un día es a partir de la tarde cuando se acuesta el sol. Es decir, que cuando ya el sol va en el ocaso, se acuesta, empieza ya para Dios un día. Entonces es a partir de ese momento que nosotros empezamos a celebrar el día de reposo, como es en este caso que estamos celebrando el día de reposo, que comenzó hoy, por ejemplo, a las 18 horas con 54 minutos y normalmente mañana terminará asimismo a las 6 de la tarde me parece, con 56 segundos, con 56 minutos, perdón. Entonces, quiere decir que cada vez que el sol se acuesta, eso quiere decir que se culminó, que se terminó un día delante de Dios. Hermana, pero yo no entiendo porque para mí un día de inicio es, digamos, a partir de digamos, que uno empieza a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, que eso empieza ya un día, ¿no? A contar. Pero en realidad, según lo que está escrito aquí en la Biblia, no es así. Porque el Señor dice que en Génesis 2, Él explica cómo era cada día, cómo Dios contaba cada día. Pero con el tiempo se fue cambiando. Y vamos a ir viendo eso rápidamente en Éxodo capítulo 20, donde están los mandamientos. Como les decía, los mandamientos no fueron escritos al principio por Moisés, sino por el propio dedo del Señor. Entonces, vamos a mirar en el versículo 8 que el Señor muestra que es algo importante. Y dice aquí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y al ladito, yo no sé si usted puede mirar en letras muy pequeñitas en su Biblia, tal vez al lado derecho dice, aquí equivale a sábado. Porque como les decía, el Shabbat, el día de reposo, comienza desde la noche del viernes y culmina el sábado cuando ya el sol se acuesta. Puede ser las 6 de la tarde, puede ser tal vez 6:30, depende de la hora que se acueste el sol en el país respectivo donde la persona está. Pero algo que me parece importante es que nosotros sepamos qué es lo que Dios mandó desde el principio, porque Él dice que el día de reposo era pensando en nosotros, para que nosotros nos reposemos de nuestras obras. Entonces vemos que en el versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahí al ladito dice en pequeño, aquí equivale a sábado. Tal vez ¿por qué está escrito en pequeñito sábado? Porque es para hacer la distinción que no es en el día domingo, porque hay que entender que el tiempo fue cambiado. El calendario fue cambiado, los días de la semana fueron traspasados por un día de diferencia. Antes el día sábado era el séptimo día. O sea, bueno, delante de Dios sigue siendo el séptimo día. O sea, es el hombre que lo cambió, pero para Dios todavía sigue siendo el mismo. Por eso dice la Biblia que Dios sigue siendo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Los mandamientos nadie los ha cambiado. Simplemente que el hombre los cambió por Dios. Esa es otra cosa. Pero que Dios haya cambiado o haya salido otra Biblia diciendo, perdón, me equivoqué, o que Dios haya dicho, me retracto, ya no es sábado, sino es domingo, no hay ninguna parte de eso en la Biblia. Lastimosamente se ha leído y no hay ninguna parte de eso, sino que el Señor dictaminó, decretó que el día de reposo sería, el día de descanso sería entre la tarde del viernes al sábado.
Pero ¿qué es lo que el Señor dice aquí en este tiempo? ¿Qué es lo que uno puede hacer? ¿Cómo tenemos que celebrarlo? Es para que las personas sepan, para que la persona también vaya entendiendo la palabra, porque es mejor que entienda, que pregunte al Señor, y el Señor que nos va revelando las cosas, nos hace sentir y nos hace, ¿cómo puedo decir? Entender a través de la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Y aquí dice en el 11, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Y otra vez repite en pequeñito, aquí equivale a sábado. Ciertas versiones que yo he leído en otros idiomas, como en inglés, está el Shabbat, está escrito igual, el Shabbat. En francés también se lo encuentra como Shabbat. En portugués se lo encuentra en una versión que dice sábado. Y en otra versión no recuerdo cuál más yo leí, pero la única diferencia es en español, que en español hay una traducción que dice el día de reposo. Entonces nosotros venimos asimilando como cuál el día de reposo era el día domingo, porque pues eso es lo que a nosotros nos dijeron nuestros antepasados y eso se ha ido dando de generación en generación. Lastimosamente algo que fue cambiado por el hombre, pero la gente no se pregunta y no dice, pero ¿y por qué aquí está escrito en la Biblia? Sino que la gente dice, bueno, mi pastor dice eso, entonces pues yo sigo lo que dice. Yo no digo que el domingo sea malo de adorar a Dios, yo pienso que todos los días tenemos que adorar a Dios, pero lo que vemos que aquí el mandamiento de Dios dice que es un día para que nosotros descansemos para adorar a Dios, un día para que tal vez no hay tiempo porque tengo que trabajar, porque tengo que lavar, tengo que planchar, pero es un día especial que Dios me da reposo y que me reposo ahora en este 2021 sigue siendo Yeshua. Jesucristo es mi reposo y ese día, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En el día de reposo, lo que nosotros hacemos normalmente es descansar en Él, disfrutar de su presencia, buscarlo en oración, cantarle, orar, que quiere decir hablar con Él. Es un día para estar en la presencia del Señor, pero quiere decir cuando el Señor dice no trabajará tu hija ni tu hijo, quiere decir que ese día uno no está cocinando, no está haciendo los quehaceres, porque es un día de reposo. ¿Qué es lo que pasa? Que como nosotros como amas de casa, pues nosotros como amas de casa o algunos esposos que trabajan, digamos, de lunes a viernes, para el hombre cuando llegaba cansado, pues ya empezaba su día de descanso sábado y domingo y no quería hacer nada el hombre porque había trabajado bastante tiempo, tal vez en la agricultura, en su trabajo, en el banco, en la tienda, en cualquier tipo de empleo, ¿no? Pero la mujer también, si es que trabaja en una oficina o en otro tipo de empresa, también vemos que es sábado y domingo. Pero vemos que con el tiempo las costumbres se fueron cambiando por alguien que se llama Constantino, que se llamó, mejor dicho. Constantino al cambiar junto con el papado que estaba a la época, ellos fueron cambiando, haciendo concilios. ¿Qué quiere decir concilios? Quiere decir un grupo de gente conocedora, religiosa. Ellos, este concilio consistía en muchas personas, no era un grupo, digamos, de 2 o 3 personas, eran tal vez 300 o incluso hasta más personas que se reunían y decidían por asuntos como no vamos a decir religión, pero ellos lo crearon, ellos lo hicieron religión. Entonces ellos decidían como lo que habíamos visto en el fundamento de la fe, que por ejemplo, bíblicamente, dentro de la Biblia y los parámetros de Dios, no existe el purgatorio, no existe el bautismo para los bebés, no existe las indulgencias, el de pagar para que la persona salga de un lugar, porque la Biblia nos dice que todos pasaremos por el tribunal de Cristo después de la muerte. O sea, es decir, que el Señor después de la muerte decide a dónde va la persona, si al reposo o si va al lugar de tormento hasta recibir el juicio, ¿no? Cuando dice que los muertos resucitarán en Cristo primeramente, después los que hayamos quedado,
viene el Señor a tomar a su pueblo, ¿no? Después dice los que al final todos pasaremos delante del tribunal para ser juzgado por nuestras obras malas, pero ya para, ¿cómo se dice? Para ya, o sea que las personas que fueron condenadas irán al lago de fuego, es lo que dice Apocalipsis, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces podemos mirar que estas personas, estos concilios, ellos cambiaron muchas cosas para que ellos pudieran continuar dando cultos a otros dioses, porque ya a la época los romanos, los egipcios, los sirios y tantos otros países, los etíopes, ellos tenían varios dioses y vemos que la actualidad no ha cambiado. Si nosotros salimos afuera, en el mundo exterior, vemos que unos alaban a Mohamed, otros, o bueno, dicen que no, que es a Dios, pero siguen a Mohamed, porque ellos dicen lo que dijo Mohamed. Entonces, otros siguen a John Smith, otros siguen a Ellen G. White, otros siguen, ¿y tú a quién sigues? Yo sigo a Cristo, tú sigues a Cristo, gloria a Dios. Pero hay personas que tal vez han perdido su identidad, que tal vez no conocen realmente lo que Dios ha pedido y nosotros dice, la palabra de Dios dice que el que ama a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Qué quiere decir cuando dice guarda sus mandamientos? Es de decir que los mandamientos de Dios no han cambiado. Si ustedes tienen el tiempo, pueden volverlo a leer, Éxodo 20, donde están todos los mandamientos, y analizarte tú misma, preguntarte tú misma, a ver, este primer mandamiento es que yo lo obedezco. Después, si tú sabrás la respuesta, ¿no? Eso ya es entre tú y Dios. Después puedes bajar al segundo mandamiento y decir, es que este mandamiento estoy obedeciendo a Dios, no al hombre. Bueno, ahí va a ser la respuesta entre tú y Dios. Entonces, cada mandamiento tú tienes que preguntarte a ti mismo, es que yo lo estoy obedeciendo, porque todo lo que hagamos, dice la Biblia, es que lo hagamos para la gloria de Él. O sea, no es para ni mostrarnos, sino es para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos en bebida o en comida, dice que toda cosa que hagamos sea para la gloria de Dios. Entonces, para las personas cuando nosotros hemos sido acostumbradas, como lo que decía las amas de casa, por ejemplo, que tienen que planchar, lavar y la gente dice, bueno, no tengo tiempo porque justo el día sábado tengo que hacer la máquina, tengo que hacer esto. Ya después es un tiempo de organizarse, pero sobre todo pedirle al Espíritu Santo que le venga a revelar, porque yo pienso que lo más importante no es, ¿cómo se dice? Como presionar, sino pedir a que Dios mismo se revele, que Dios mismo muestre y quite la venda de la mentira para la realidad de Dios. Pero yo pensé así cuando estaba hablando con el Señor en esta tarde. El Señor me decía, pero mucha gente se calla, mucha gente sabe la verdad, pero se queda callada. Entonces me decía, yo revelo a la gente. Y entonces el Señor me hablaba a mí, porque hay cosas que a mí el Señor me revela y yo tengo la tendencia de eso es para mí, porque yo me acostumbré dentro de una congregación en que me decía, no, no, tú no puedes hablar, quien hable es el pastor, no, tú no puedes hablar, es el otro que tiene conocimiento, no, porque tú no has hecho una escuela de teología, no, porque entonces habían cosas que el Señor me decía, habla a mi pueblo, pero yo me decía, pero ¿quién soy yo? Pero nosotros vemos que Dios levantó a gente como atalayas, a otros levantó Dios como intercesoras y a través de mismo de la intercesión Dios muestra lo que está pasando, lo que hay cosas en oculto. ¿Por qué? Porque el intercesor está orando tal vez por una congregación y Dios dice, pues te voy a mostrar lo que está pasando para que tú sepas contra qué estás luchando. Entonces eso es lo bonito de que cuando uno ora, cuando el Señor nos acerca a través de este don de intercesión, pues Dios nos empieza a revelar cosas que están ocultas y poco a poco el Señor quiere que nosotros llevemos al pueblo a la verdad, porque entonces ¿a qué serviría que Dios revele una verdad? Y es lo que el Señor me confrontaba hoy. Me decía, entonces, ¿para qué te voy a hablar si tú te quedas callada? Porque hay un tiempo que yo ya no quería que me mostrara cosas, porque hay gente que a veces puede
llegarse a frustrar rápidamente, de que cuando la persona dice no, 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 entonces la persona, en lugar de decir no, yo tengo que seguir porque Dios me dijo, la persona a veces, lo que decía, prefiere agradar al hombre en lugar de agradar a Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer primeramente es agradar a Dios antes que a los hombres. Bueno, que la persona no acepte, bueno, pues hay gente que puede decir, no, es que eso no es bíblico, es que eso es herejía, porque herejía nosotros lo tomamos como algo que no es de Dios, que es algo fuera de, 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 del conocimiento de Dios. Pero cuando nosotros vemos con la Biblia, nosotros vemos que son cosas que están actuales, porque los mandamientos en ninguna parte de la Biblia dice que Dios cambió. Mismo cuando Jesús vino acá a la tierra, Yeshua nunca cambió los mandamientos. Perdón, él dijo que vino a cumplir lo que Dios le había pedido, lo que le había ordenado hacer. Él fue hasta la cruz, pero él nunca abolió, quiere decir, él nunca anuló lo que ya Dios había hablado. No, él simplemente vino a obedecer todo lo que Dios había dicho de antemano. Entonces vamos como les decía, cómo se celebra este día de Shabbat o día de reposo. Es que el día viernes, por ejemplo, nosotros ya empezamos, por ejemplo, a cocinar. El día viernes ya en la tarde uno está cocinando lo que se va a comer para el día viernes en la noche y sábado hasta el día de la tarde, hasta que se acabe el holocausto. Eso normalmente es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Porque cuando tú estás cocinando, pues tienes que pelar, digamos, papas y tienes que pelar ajo, pues estás haciendo un trabajo, y lo que Dios quiere es que tú tengas realmente un día de reposo, porque tal vez los otros días las personas salen, se ocupan de su familia, pero el día de reposo es para pasar en familia, es para estar con los hijos, porque Dios lo que quiere es que nosotros estemos conectados en intimidad, no solamente con nuestros hijos, con nuestra familia, pero primeramente con Dios, sin dejar de descuidar nuestra familia. Por eso incluso hasta el día de reposo se celebraba, o hasta ahora, bueno, ahora lo estamos haciendo por la cuestión de la pandemia. Primeramente la gente lo hacía ¿cómo se dice? En el templo, y después la gente iba a su casa con su familia, comía y compartía la cena, ¿no? En familia. Entonces vemos que lo que Dios quiere es comunión, que nosotros estemos conectados con nuestra familia, que estemos juntos en unidad. Eso es lo que yo veo, lo hermoso del Shabbat, que yo hace un ratito que estaba comiendo con mi familia, yo le explicaba justamente eso a mi esposo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que estemos unidos, que es como un tiempo que tal vez el hijo tiene que ir a la escuela, el papá tiene que ir a trabajar, la mamá, pero el día del reposo es el día para encontrarse, para descansar, para estar unidos, ¿no? Y yo veo que eso también es la unidad con Dios, que Dios quiere que nos conectemos en nuestra mente, nuestros pensamientos conectados con Dios, nuestra boca cantándole al Señor, nuestros oídos queriendo escuchar su voz, porque muchas veces Dios nos habla mientras estamos orando. A veces nosotros no escuchamos es porque no lo dejamos hablar, porque a veces llegamos con una lista de pedidos y Señor, yo quiero esto, 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 esto. Entonces a veces no le permitimos a Dios de que Él hable, porque tal vez estamos, como les digo, tal vez tenemos una larga lista, pero Dios siempre está dispuesto para hablarnos, para guiarnos. Y entonces en ese día, ¿cómo lo celebramos? Lo que vamos a comer ya lo preparamos de antemano antes de que llegue el día de reposo, que sería antes de que se acueste el sol. Ya pues, si usted tiene que lavar o esperar a que pase el día, el día de reposo, y por ejemplo hacer sus quehaceres, como por ejemplo yo hago, por ejemplo, el domingo me pongo a planchar, el domingo me pongo a hacer todas mis cosas, pero por ejemplo hoy limpié el polvo, limpié el piso y todo, porque dije que esté limpia está mi casa, porque ya llega el día de reposo, el Shabbat, pero también el día, el día domingo ya es la Pascua bíblica. Amén. Entonces, vamos a ver que también el guardar este mandamiento trae bendición, porque aquí en el versículo 11 dice, porque en 6 días Yahweh
hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo. Yo otra vez repito, bendijo el día de reposo y lo santificó. Y ahí al ladito dice, aquí equivale a sábado. ¿Qué quiere decir santificar? Apartarlo, consagrarlo, hacerlo ver como algo especial. Usted cuando usted le gusta algo, usted no dice que santifica algo, sino que usted separa, digamos, consagra eso, digamos que a usted le gusta un vestido, usted lo aparte, dice, ay, es que este vestido es tan especial. Para Dios, asimismo, el Shabbat, el día de reposo, es algo tan especial que separó especialmente para el hombre, para que el hombre se repose y también de las obras que el Señor hizo. Entonces es un tiempo de intimidad con Dios, así como el Señor pensó en nosotros para darnos un día de reposo, para que nosotros no tengamos que trabajar. Porque lo que podemos mirar en Israel, en el pueblo de Dios, que somos también parte del pueblo de Dios, vemos que ellos trabajan de domingo hasta el día viernes en la tarde. Yo recuerdo que cuando yo fui a Israel, a mí eso me impactó, porque todo está cerrado el día sábado. El día sábado todo está desierto. ¿Por qué? Porque ellos continúan obedeciendo lo que está escrito en la palabra. Entonces mucha gente dice, no, es que el Shabbat es para los judíos, es que el Shabbat es para los de Israel. Pero eso no es para mí. Pero déjame decirte que el día de reposo también es para ti y es para mí, porque el Señor no cambió los mandamientos y esto está parte de los mandamientos. Y también porque dice que trae bendición cuando nosotros lo celebramos, cuando nosotros lo guardamos. O sea, ¿por qué? Porque es un tiempo que también para tu propia salud, tú estás reposando tu cuerpo, no tienes que correr, sino es un tiempo como para estar tú en tu casa, puedes leer la Biblia, puedes tal vez, tienes un poco de sueño, dormir, descansar, porque el propio Dios dijo que es un día para reservarlo para el descanso de las personas. Amén. Entonces, vamos entonces a leer en Juan capítulo 5 y en el versículo 10, vamos a leerlo desde el 15 al 16. Vemos que el propio Yeshua, el propio Jesucristo, nuestro Señor, Él siendo nuestro maestro, a quien estamos siguiendo, el que es el camino para ir hacia el Padre, está diciendo aquí que él también obedecía este mandamiento. O sea, él nunca dijo, no, ¿qué les pasa? Yo voy a cambiar al domingo. No, él también lo celebra, porque podemos leer aquí que dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús, Yeshua, era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, Yeshua, y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, o sea, en el Shabbat. ¿Por qué lo querían perseguir los religiosos? Lo querían perseguir, lo querían matar, porque sabían que ese día no tenían que hacer nada, no tenían que trabajar. Lo que pasa que los mismos fariseos o los mismos religiosos habían creado sus propias reglas. El que hace esto, esto no. Ellos ponían cargas al pueblo y era solamente por apariencia, porque después más tarde el propio Señor Yeshua, Jesucristo, le está diciendo, fariseos hipócritas que ponen, incluso que ponían filos o hilos al borde del vestido para que incluso estén arrastrando, o sea, como para mostrar que había demasiada santidad, como para demostrar a los otros por apariencia. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros seamos sinceros, vengamos a Dios y que lo hagamos el Shabbat de una manera que, ¿qué quiere decir? El Shabbat es para estar en intimidad con Dios, es amor. Cuando una persona está en peligro, nosotros en ese día no vamos a decir, no, es que ahorita no puedo hacer nada, no puedo salir. No, si hay alguien que está gravemente herido, necesita ir al médico, hay que llevarlo al hospital y no pasa nada. No es que Dios nos va a castigar, porque el propio Señor Jesucristo dice que primero es la vida, porque aquí él había curado a un enfermo, aquí él había curado a alguien y los religiosos estaban enojados con el Señor Jesucristo porque había curado, porque había hecho algo bueno. O sea, no estaban enojados porque
porque habían hecho algo malo, sino porque hacía algo bueno, pero el hecho solamente que hiciera algo a ellos les molestaba. Entonces vemos que también Jesucristo, él enseñó en los días sábados o en el Shabbat, vamos a decir, sería mal dicho el sábado, pero en el día de reposo. Lucas capítulo 13 a partir del versículo 10. Gloria a Dios, dice, enseñaba Yeshua Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Yo otra vez insisto, aquí equivale a sábado, dice ahí en mi Biblia. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, este religioso le estaba diciendo al propio dador de la vida, al salvador del mundo, al que nos limpió de nuestros pecados, le estaba diciendo, tú no puedes hacer milagros, tú no debes hacer prodigios, tú no debes curar enfermos, santo, tú no debes resucitar muertos en el día del Shabbat. Pero hay algo que me llama la atención porque el Señor mismo dice que Él es el dueño del Shabbat, que Él es el Señor del Shabbat o el Señor del día de reposo. Y esto vamos a buscarlo, Mateo capítulo 12, versículo 8, donde vemos que el Señor dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cuando se refiere al Hijo del Hombre, se refiere a nuestro Salvador Yeshua. Eso quiere decir el Hijo del Hombre. Entonces vemos que el propio Señor Yeshua es el Señor del día de reposo. Entonces vemos que Él lo celebró, que Él obedecía lo que había comandado o ordenado Dios de antemano, que había escrito en las tablas de piedra. Después a través tuvo que ser otra vez escritas nuevamente por una segunda vez, cuando recordamos que Moisés lanzó las piedras cuando vio que el pueblo se había ido hacia los ídolos, ¿no? Pero no es que cambiaron los mandamientos, eran igual los mismos mandamientos, porque después vemos que en Deuteronomio capítulo 5 los vuelve a ratificar lo mismo. No hay ninguna diferencia entre Éxodo capítulo 20 y Deuteronomios el capítulo 5. Vemos igual los mandamientos de Dios. Y no hay ninguna diferencia, no hay ningún cambio, ni sombra de variación de decir, no, es que este mandamiento en este capítulo no está, no coincide, se contradice. No, la Biblia no se contradice, la Biblia tiene que siempre de un lado a otro va a sustentar con otros, tal vez con otro libro, para afirmar lo que ya fue dicho antes por el propio Dios. Amén. ¿Y qué les iba a decir? Vamos a estar leyendo en bendito sea el nombre del Señor, de que el Señor mismo dice, venid a mí y descansad. Entonces, como les explicaba al principio, nosotros sabemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro reposo, es nuestro descanso, es nuestro Shabbat. Y aquí dice, en aquel tiempo, respondiendo, Yeshua dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. O sea, te reveló a ti y a mí, porque no ha sido revelado a todo el mundo del descanso del Señor. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a algunos sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, vemos que eso es lo que el Señor nos ofrece en el reposo. Él dice, lo que ustedes tienen, esas cargas, esas dificultades, lo que llevas en tu pecho, lo que llevas que no avanzas, tu carga, dámela a mí, entrégala a mí y descansa en mí. Entonces vemos que el reposo o el día de reposo no es solamente para un reposo físico, de decir, bueno, no tengo que planchar, no tengo que cocinar, no tengo que hacer nada de irme a pasear, ir a hacer compras, porque es un día de que hay otros versículos como es muy largo este tema. También la Biblia nos habla de que en ese día de reposo, el día de Shabbat, no es un día como para salir a comprar, ir a hacer el mercado. ¿Por qué? Porque estaríamos todo el día, tal vez nos va a tomar 2 horas, tal vez nos tenemos que coger el autobús, después ir a comprar, salir con las compras, arreglar las compras, y ya después la persona gastó tal vez 3, 4 horas en las compras y se pone a hacer otra cosa, perdió el día porque no pudo conectarse con Dios. Entonces, por eso vemos que la inteligencia de Dios dice que es un día especial para reposarnos. Entonces, que nosotros tenemos que organizarnos de una manera diferente. Tal vez hacer nuestras compras sea el jueves, viernes u otro día de la semana, porque el sábado es un día que yo me voy a conectar con Dios. O a partir del día viernes en la noche, pues yo estoy cenando con mi familia, estamos con los hijos, estamos con el esposo, cenando, presentando en oración esa cena al Señor, sintiendo y entregando que el Señor es nuestro reposo, que el Señor está tomando ese reposo no solamente para mí, pero para mi familia también, que lo está cuidando. Amén. Entonces es algo muy glorioso. Entonces por eso el Señor nos recomienda de no hacer negocios. Tal vez digamos una persona que tuviera una tienda y digamos que tuviera un abarrote de, digamos, de arroz, de azúcar. La palabra nos dice que esa persona tendría que cerrarlo ese día ya a partir, no sé, dependiendo si ya tiene preparado sus cosas, tal vez a partir de las 5 de la tarde ya cerrar, ya que no tenga ni sus trabajadores trabajando, ni el sábado tampoco, porque es lo que nos dice la palabra, que ni al extranjero lo haremos trabajar, ni al perro, ni al hijo, ni a tu hija, ni a tu siervo. Entonces, en todo caso, en Israel sí lo hacen y como ellos lo hacen, ellos se van a hoteles, ellos se instalan ya desde el viernes en la tarde y ellos empiezan a ya a hospedarse a partir del viernes en la noche y ahí en los hoteles, allí en Israel, en cualquier ciudad, en la parte de abajo de los hoteles, ellos tienen locales y mismo una sinagoga, porque yo pude entrar a una pequeña sinagoga donde yo como soy un poquito curiosa, me gusta, entonces ellos me confundieron como una judía y pues yo entré y pues podía admirar lo que estaban haciendo y entonces yo me preguntaba y decía, Señor, pero ¿por qué si ellos son igual que nosotros? Simplemente que la diferencia entre el pueblo de Israel es que ellos no han aceptado a Yeshua como el Mesías, a Jesucristo. Es la única diferencia. Pero Jesucristo tenemos que no olvidar que Jesucristo vino por los judíos, que Él vino por los israelitas, que Él vino a salvarlos a ellos. Pero como dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, por la fe, nosotros fuimos salvos. Y bendito sea el nombre del Señor, que gracias a Dios que ellos lo negaron, porque si no, pues nosotros no hubiéramos tenido ni parte ni suerte en este asunto, pero nosotros vemos que hay gente que está viniendo no podemos decir al cristianismo, pero se lo conoce en el mundo como mesianismo, porque Mesías quiere decir Cristo. Y entonces hay gente que de los judíos son judíos mesiánicos o vamos a decir judíos cristianos, que están viniendo porque han creído que Yeshua, porque es así como se lo llama en hebreo, Yeshua
lo han aceptado algunos de Israel. Entonces, aquellas personas, cuando haya el arrebatamiento, pues ellos se irán junto con nosotros porque somos el pueblo de Dios redimido, porque hemos creído en el Mesías, hemos creído en Yeshua, en Jesucristo. Y vemos que, que es importante, como les decía, de celebrar esta fiesta, y lo vamos a leer en otro capítulo, justamente lo que vamos a celebrar el día de mañana, por ejemplo, el día de la Pascua. Entonces aquí ya vemos que el título en el capítulo 23 dice las fiestas solemnes. O sea, vemos que nuestro Dios es un Dios, perdónenme la expresión, espero no chocar a nadie, pero Él es fiestero. O sea, a Él le gusta la fiesta. Y a nosotros también. Es rico cuando uno empieza a alabar al Señor y uno empieza a sentir la presencia del Señor y uno empieza a sentir ese gozo en el corazón. Es algo maravilloso que nosotros no lo conocíamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos comportábamos como religiosos, que no puedes danzar, que qué va a decir el hermano, que eres demasiado, como decir, eufórico. Pero mucha gente a veces no entiende qué es la gratitud, porque yo me recuerdo que antes, bueno, hay gente que llora, hay gente que empieza a adorar al Señor y empieza a exaltar el nombre del Señor, pero como que ven eso exagerado. Lo que pasa que la gente no entiende que la persona es agradecida porque no sabe de qué hueco Dios lo sacó, no sabe de qué fondo o de qué pozo el Señor lo sacó. Pero eso es lo lindo que así como los fariseos, como los religiosos le decían a Jesús, no hagas esto, no sanes. Así también hay en ciertas congregaciones que dicen, no, es que no hay que danzar, es que hay que quedarse allí. Y hay gente que, por ejemplo, empieza la alabanza en lugar de aplaudir, no sé, porque no se le está aplaudiendo al pastor, no se le está aplaudiendo a la hermana, a quien se le está aplaudiendo es al Señor, a quien se le está dando voces al Señor, a quien se le está levantando las manos al cielo es para el Señor, a quien se le está elevando es al Señor. Pero vemos que en todo esto hay esa gratitud, pero algo que podemos mirar aquí es que en el capítulo, en el capítulo que les decía, el 23, dice, a partir del 3 dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh, a donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces vemos lo que vamos a hacer la Pascua el día de mañana. Justamente vamos a aprovechar a leer este versículo que dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Entonces aquí podemos apreciar en el versículo 5 lo que yo les decía, cómo Dios cuenta un día. Él cuenta de tarde a tarde. Él no cuenta como en el calendario gregoriano, que se cuenta a partir de la medianoche. A partir de la medianoche, nosotros sabemos que como estamos regidos por ese calendario mundialmente, entonces se cuenta de que a la medianoche ya pasa la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada y empieza otro día. Pero para Dios desde el principio no fue así. Pero aquí podemos apreciar que dice, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. No es que sean 2 días, es un día, pero como les decía, empieza desde, no sé, desde la fecha, como por ejemplo mañana Pascua va a comenzar a partir de las 6 de la tarde con 56 minutos, perdón, y terminará el domingo a las 18 horas, 6 de la tarde, y tal vez con los mismos minutos o tal vez con 2 minutos después, ¿no? Entonces, o 58, que me parece que vi, pero no quería afirmar porque no estaba segura, pero me parece que vi a 58, pero era con 2 minutos de diferencia. Entonces, vemos que es de tarde a tarde como el Señor ordenó. Aquí está hablando Dios, aquí no está
no sé, que algún profeta dijo, voy a hacerlo así. No, aquí es lo que Dios ordenó. Por eso le está diciendo, mis fiestas haréis así. Entonces quiere decir que son las fiestas del Señor, no son las fiestas de los judíos, no son las fiestas de los israelitas, son nuestras fiestas. O sea, mejor dicho, son las fiestas de Dios, pero para que el pueblo de Dios las celebre a su Dios. O sea, y como dice, como dijo esta Ruth, mi pueblo será tu pueblo y mi Dios será tu Dios. Ella también celebró. Ella ya no dijo, ah, no, como yo soy moabita, yo tengo. No, ella celebró las fiestas porque ella reconoció que el Dios de, bendito Dios de Israel, iba a ser su Dios. Y fue su Dios porque Dios incluso le dio un hijo, ¿no? Para que sea descendencia y de ahí viene nuestro Salvador Yeshua, Jesucristo. Entonces, vemos que también en otra parte, en este mismo capítulo, en el versículo 32, vamos a mirar otra cosa. En el 31, para entender, dice, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. O sea, quiere decir estatuto perpetuo, es algo que no va a cambiar. O sea, quiere decir es que como si alguna de las hermanas le dice, le da una orden a una de sus hijas y dice, no, eso va a ser perpetuo, eso va a ser por toda la vida. Es como cuando la gente le da una condenación a cadena perpetua y tal vez tiene un buen abogado, es rico y quiere salir con condición o quiere salir con fianza y dice, no, este hombre fue condenado a cadena perpetua. O sea, quiere decir que ese hombre se va a quedar por toda su vida en prisión. Pero eso es una comparación a lo que quiero decir, no, perpetuo. Acá Dios nos está dando un estatuto perpetuo, o sea, que nunca va a cambiar. Entonces vemos que es un mandamiento lo del día de reposo. Y aquí algo que podemos observar es que dice en cualquier lugar donde vivas, o sea, puede ser que tú estés viviendo en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, en Italia, en Francia, donde quiera. Ese mismo estatuto que Dios dio para Israel es para todas las naciones donde estén el pueblo de Dios. Y lo como les decía, es para, tal vez perdónenme que sea muy redundante, pero nosotros somos pueblo de Dios porque la Biblia dice que todos éramos criaturas al principio, pero que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, dice que pasamos a ser hijos de Dios, no engendrados ni por carne ni por sangre, nosotros pasamos a ser hijos porque hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. Amén. Por eso lo que veíamos en el nuevo nacimiento. Dice, el que no nazca de agua y de espíritu no verá el reino de Dios. Pero tú y yo que hemos aceptado a Jesucristo, a Yeshua, como nuestro Mesías, como nuestra Pascua, como nuestro reposo, pues nosotros ahora somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Amén. Entonces, eso también es para nosotros y estas fiestas que son de Dios, porque dice mis fiestas, las fiestas solemnes del Señor. Entonces, en el versículo 32 dice, día de reposo será vosotros. Bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero dice, vosotros afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes. En la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Yo solamente quería fijarme en el versículo 32 concerniente a lo que es el día, ¿no? Otra vez aquí repite de tarde a tarde. O sea, es así lo que es un día delante de Dios, según el calendario de Dios, según el calendario hebreo. Amén. Entonces, yo sé que este tema es muy largo. Entender que en el tiempo de Constantino, pues se hicieron muchos cambios, ¿no? A partir después que se cambió también el calendario al calendario que lo conocemos hasta el día de hoy, el calendario gregoriano, pero tenemos que también entender que antes nosotros no teníamos derecho a la Biblia. Eso fue apenas ya en los siglos XVI que se empezó ya ¿cómo se dice?, a traducir, que se la tradujo al latín.
Y vemos que por Lutero, que lo tradujo, que él hacía todo lo que decían en aquel tiempo, él se daba de golpes, se daba con látigos, incluso vemos su muerte, que él murió al final con frío, enfermo, ¿no? Porque él quería el cielo, pero nosotros vemos que el cielo nosotros lo tenemos a través de la obediencia, a través del sacrificio de Yeshua, que él hizo todo, pero es a través de la fe que nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón. No es porque yo me voy a dar de golpes en la espalda o que yo me voy a lastimar, autoflagelar para que Dios me perdone mis pecados. No, Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que tú vengas con un corazón humillado, un corazón arrepentido. Eso es lo que es delante de Dios valioso. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios espera, que tú obedezcas a su voz, que tú lo sigas a Él, que tú estudies la palabra y que lo que está escrito nosotros obedezcamos. Pero muchas veces, como les decía, los hombres han hecho tradiciones, costumbres, y por eso el Señor Jesucristo mismo se enfadó diciendo que más se prefería obedecer a los mandamientos de hombres que antes a Dios. A partir Marcos capítulo 7, a partir del 9 hasta el versículo 13, para que nosotros entendamos que el propio Señor ya estaba hablando de lo que iba a venir en un futuro después. Él estaba, vamos a decir, estaba anunciando lo que iba a venir después, tiempos después, o lo que ya estaba pasando. Dice, bien, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Escobán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces vemos que el Señor mismo estaba diciendo que los fariseos, los religiosos, después de que salieron del cautiverio de Babilonia, por la desobediencia, por causa incluso de no haber guardado el día de reposo, ellos fueron cautivos por sus enemigos. Entonces fueron cautivos a Babilonia, y cuando salieron de allí, de ese país, regresaron a su pueblo. Vemos que ellos salieron con cosas de allí, de las costumbres, porque pues se quedaron 70 años. Pero vemos que incluso hasta algunos de los meses actuales en el hebreo, como Tamuz, fue tomado de allí, de ahí de Babilonia. Entonces vemos que ellos al salir, al regresar, ellos empiezan a tener, vamos a decir, algunos otros religiosos que ya empezaron a decir esto ya es pecado, esto es pecado. Entonces por eso vemos que ya ahí empiezan ¿cómo se llama? Los fariseos, ¿no? Que empiezan a poner cargas al Señor, y eso es lo que el Señor no quería, porque Dios no había puesto esas cargas. Lo único que él decía, los mandamientos, ¿no? Entonces aquí les estaba amonestando a los fariseos. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo que prefieren pasar primeramente la tradición, primero la cultura o la costumbre antes de hombres, antes de ayudar a su familia, de ver que si el papá, la mamá necesitan, de ayudarle al papá, de darle amor, de atenderlo, pues preferían como diciendo, no, primero es Dios, tienes que dar el dinero primero a la casa de Dios. Sí, pero decían, no descuidando el mandamiento, porque vemos que Dios es amor. Y cuando Dios es amor, quiere que nosotros también transmitamos el amor de Dios, no solamente en palabras, pero también en hechos, ¿no? Y eso es muy importante, porque vemos que el amor de Dios es,
¿cómo se puede decir? Es vivo, Él quiere que no se queden en simples palabras, sino en vivencia, ¿no? En acción. Eso es lo que Dios quiere, que nuestro amor sea acción, que nuestro amor se convierta en acción, no solamente quede mudo, que quede en palabras y yo amo, porque la Biblia mismo dice que si nosotros amamos a Dios, o si tú te amas a ti mismo, tú amas a tu prójimo, ¿no? Pero si tú también amas a Dios, tú amas a tu prójimo. Entonces ahí es lo que vemos el amor. Cuando tú amas a tu prójimo es que tú también amas a Dios. Entonces es algo muy interesante este tema del día de reposo. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Que aparte de que se celebra en la casa, también se puede celebrar en el templo. Sabemos que muchas personas lo siguen haciendo en el domingo, pero gloria sea el nombre del Señor. El Señor, así como a nosotros nos ha revelado, yo pienso que el Señor continuará revelando a muchas personas y a muchas naciones, y yo pienso que esa debe ser nuestra oración, de que nosotros no seamos cautivos de la religiosidad, que nosotros no seamos cautivos más de la religión, de la costumbre, de la tradición, porque cuántas personas, como les decía el otro día, mucha gente pues puede ser, no sé, evangélico, cristiano, no sé cómo se le pueda decir, que ama a Dios, pero por ejemplo que quiera celebrar la cuaresma o que diga, no, en verdad yo me recuerdo que en Semana Santa no puedo comer carne, que verdad, ¿por qué? Porque se quedó arraigada de esa tradición, ¿no? Y para nosotros nos es difícil, es poco a poco, ¿por qué? Porque venimos, por ejemplo, todos que celebrábamos Navidad y para nosotros era, güey, regalos, súper, y nosotros no lo veíamos nada de malo, porque a nuestros ojos no, pero qué, son regalitos para los niños, y hay un gordito disfrazado ¿cómo se llama? De Papá Noel, pero nosotros no nos dábamos cuenta que a través de esas cosas nosotros blasfemábamos a Dios. ¿En qué sentido? En que pues nosotros como no veíamos nada de pecado, pero ofendíamos a Dios porque decíamos que era para Dios, pero eran para otras culturas paganas que lo disfrazaron como si fuera para Dios, pero en realidad no. Como podemos mirar la Pascua en otros países la celebran, pero en realidad la Pascua es Jesucristo, el centro de la Pascua es Jesucristo, es Yeshua, pero nosotros vemos en Europa que ellos ya están pendientes del jueguito con los huevos, que van a guardar los conejitos de chocolate, que ya rápido a comprar el chocolate. Entonces vemos que es la tradición, lo que nos hemos arraigado, o sea, hemos traído de nuestro pasado, ¿no? Entonces, es la palabra de Dios la que nos va libertando, es la palabra de Dios que va arrancando esas tradiciones y esas costumbres que el propio Señor Yeshua les estaba reclamando aquí a los religiosos. Pienso que tal vez si alguien tiene una pregunta para poderle estar contestando, amén. Si no, Que es también quiero el Shabbat, que estar, significa el día de reposo. quiero Y también muchas